El origen del caos. Capítulo 7. La lluvia no dejaba de caer a nuestro alrededor. La suave neblina nos rodeaba como un manto fantasmal. Solo las danzantes llamas de la fogata que desprendía pequeñas motas de fuego, eran nuestra única distracción. Y las altas y frondosas copas de los árboles eran nuestro único refugio contra las constantes lloviznas. Nos quedamos junto al fuego toda la noche, con el corazón en la garganta, y la mente inundada de dudas. Después de recibir la breve explicación de Val para hacernos venir, solo como simples herramientas en su plan, Sebastián y yo nos quedamos despiertos hasta tarde. Hablando entre nosotros. Tratando de encontrar algún indicio de que era ese oso del que Val nos habló. Revisamos mentalmente todas las leyendas y cuentos que conocíamos. Pero no encontramos nada en lo absoluto. Val se había retirado un poco de nosotros, y simplemente parecía dormir, recostado contra un árbol a un par de metros de nosotros. No se notaba. Pero me dio la sensación de que esa era la primera vez que dormía en paz en mucho tiempo. No me imagino por lo que debes haber pasado, como para estar en ese estado. Me dije mentalmente mientras miraba de reojo a Val, y movía la leña de la fogata. Sebastián y yo estuvimos hablando sobre qué deberíamos hacer, y si sería coherente ir a por ese oso, sin saber qué es en realidad. Sin saber nada sobre él. Sin saber si tiene una debilidad. Al final, y ya caída la medianoche, decidimos que después buscaríamos respuestas en los pueblos más cercanos, para tratar de averiguar algo sobre eso. Pero ya era hora de dormir. Así que le dije a Sebastián que durmiera mientras yo, me quedaría vigilando. Solo un idiota se quedaría dormido en un lugar así, y más sabiendo como nosotros, que hay cosas allí afuera. Cosas que la mente humana, casi no podría procesar. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana. Y allí fue cuando desperté a Sebastián para que vigilara. No pensé ni por un momento en pedírselo a Val. No solo porque no lo haría ni porque le pagara. Sino porque yo estaba consciente de que él, en verdad estaba exhausto, aunque no lo dijera ni una vez. Y preferí esperar hasta esa hora, para que Sebastián durmiera lo suficiente, y que no se quedara de guardia tanto tiempo, pues no solo es un distraído total y casi sin instintos, sino que estaba seguro que se moriría de miedo al estar solo tanto tiempo en la oscuridad de la noche, y mucho menos en este bosque tan tenebroso. A la mañana siguiente, cuando ya el sol apareció, dándole solo un poco de color y vida a este tenebroso lugar, y la suave lluvia se había detenido momentáneamente, fui despertado por Sebastián, diciéndome: despierta, antes de que recibas una patada en el rostro. Cuando le pregunté por qué me decía esto, me respondió que Val se levantó de mal humor y que estuvo a punto de patearme para hacerme despertar, pues él quería partir lo antes posible para encontrar al oso. Cuando levanté ligeramente mi cuerpo usando mis codos sobre el suelo, pude ver a Val, apagando la fogata mientras fumaba otro cigarrillo. Que estuviera de mal humor, no me parecía raro. Pero verlo fumar, desde la noche anterior, eso me dejaba más claro lo que pensé. Estaba estresado. Estaba ansioso. Estoy seguro que pasó por algo brutal, que lo hizo sentir débil. Y eso es lo que lo tenía tan alterado. Bueno, ya desperté. ¿A dónde vamos?, le dije a Val desde el suelo con una voz desafiante. Él giró apenas a verme, y con una clara molestia expuesta en su rostro nos dijo: ya dejen de perder el maldito tiempo. Hay que irnos ya, así que muévanse. Mientras acomodaba un bolso sobre sus hombros y su hacha en la mano izquierda, y se alejaba lentamente de nosotros. Me quedé inmóvil mirándolo. Tratando de adivinar, tratando de comprender. ¿Cuál era la razón de ser de Val? Fue una duda muy fugaz, así que me puse de pie, tomamos nuestras cosas y empezamos a seguirlo. Solo nos dijo que nos llevaría a las rutas por donde se encontró con el oso, pero nada más. Era claro que su única intención era encontrarlo y pelear con él hasta la muerte, incluso sin un plan. El bosque era tan grande y denso, que si no fuera porque nosotros teníamos el conocimiento básico para no perdernos en estos lugares, ya seríamos un grupo de personas perdidas, destinadas a morir, atrapados aquí. Caminamos durante horas, recorriendo gran parte del bosque, como tres espectros danzantes entre los enormes árboles, y entre la espesa maleza y arbustos que nos dificultaban el trayecto. Raras veces encontramos lugares más despejados. Solo se podía escuchar el murmullo del viento, empujando las copas de los árboles. Sus hojas y ramas chocando entre sí. Y el lejano cantar de los pájaros a la distancia. Pasamos mucho tiempo caminando. Subiendo colinas. Escalando sobre rocas sueltas. Caminando sobre caudales y ríos húmedos y resbalosos.
avanzando entre matorrales y más cosas así. Pero no encontramos nada. Ni un solo rastro de esa cosa, en ningún lado. Incluso llegamos a donde Val se había enfrentado a él. Pero no vimos nada allí, ni siquiera huellas. Ni una sola rama rota por casualidad. Pude notar cómo Val apretaba el puño, envolviendo la empuñadura de su hacha. Y sacudía momentáneamente el hombro, en una clara señal de frustración. Al llegar la tarde ya habíamos vuelto al lugar donde encontramos a Val. Al llegar, le dije a Val que volviéramos al pueblo más cercano, para pasar la noche y buscar información al día siguiente. Él solo resopló y se negó inmediatamente. No voy a dejar que ese maldito se escape. Si ustedes quieren ir al pueblo, es su maldito problema. Solo asegúrense de volver mañana, porque volveremos a buscar, hasta encontrar a ese desgraciado. Dijo mientras retomaba el rumbo hacia un sendero. Dijo que volvería a su refugio y pasaría la noche allí. Sin decir más nada, empezamos a retirarnos. Pude notar cómo Sebastián se detuvo un momento detrás de mí, mirando a Val mientras él también se iba. Sebastián hizo un pequeño movimiento con su brazo. Como si quisiera levantarlo para despedirse de Val. Dudó por unos segundos y luego solo continuó con su camino, regresando su brazo a su lugar, sin realizar el saludo. Caminamos hasta llegar al auto, y después de ponernos en marcha hacia el pueblo, le pregunté. ¿Por qué no lo saludaste? Dije de forma casual, y manteniendo mi mirada al frente. ¿De qué hablas? Me respondió mientras movía la palanca de cambios y tomaba la curva para volver a la carrera. Me refiero a Val. ¿Por qué no lo saludaste cuando se fue? Poder ver que te estuviste para hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste? Sebastián dudó por unos segundos antes de responder. De nada iba a servir. Después de todo es Val. No me hubiera devuelto el saludo, e incluso se hubiera molestado mucho conmigo por eso. A él no le gusta nada que tenga que ver con afecto. Así que preferí evitar hacerlo. Me dijo mientras su rostro se tornaba melancólico, pero tratando de disimularlo. Pero eso te afectó mucho, ¿verdad? No importa si a ese idiota no le gusta. Si quieres darle un poco de afecto, así sea desde lejos, hazlo. No lo parece, pero Val está igual de afectado que nosotros. No sé por qué, no sé qué tanto. Pero aunque sea frío, distante, y agresivo. Él necesita algo que lo mantenga en este plano. Algo que lo mantenga atado a su humanidad. Incluso si eso es su odio hacia nuestra estupidez. Sebastián volvió a verme, con una expresión tan profunda que llegué a dudar que fuera él. ¿Lo crees así en verdad? ¿Crees que Val necesite de nosotros? Claro que sí. Pero es demasiado terco como para admitir eso. Su imagen de tipo duro, es algo que debe mantener, para protegerse a sí mismo. ¿Protegerse de qué? Preguntó Sebastián. Del mundo. Tal vez tiene tantas cicatrices por el pasado. Que prefirió volverse frío y distante, para dejar de ser la presa. Después de un repentino silencio. Sebastián volvió a hablar. Es increíble que puedas ver a Val de esa manera. Si yo lo intentara, solo seguiría viendo la apariencia de un matón. Decidí no decir nada más. Ya había indagado demasiado en la vida de Val. Y no tenía el derecho de eso. Solo me quedé pensando mientras el viaje se hizo corto hasta llegar al pueblo más cercano. Solo fueron unos 15 minutos, hasta llegar a él. Y luego de pensar y darnos cuenta que no traíamos dinero más que para la gasolina y comida. Decidimos por estacionar el auto en un lugar despejado, y dormir dentro de él. Sebastián se quedó dormido en los asientos traseros, mientras yo me quedé adelante. Pero no pude dormir tan fácilmente. Me quedé pensando en muchas cosas. Pensaba en Val. Pensaba en ese oso. En lo que podría pasar, y en si sería productivo preguntar a las personas sobre él. Pero sobre todo. Pensaba en por qué. ¿Por qué pasaba todo esto? ¿Cuál es el motivo para que estas criaturas aparecieran de repente en nuestras vidas? ¿Y por qué aparecieron en primer lugar? Pues se supone que ya han estado allí desde hace años, o incluso, siglos. ¿Por qué el gobierno no le dice nada a las personas? ¿Y por qué nadie se da cuenta de nada? Y al ver a una de esas cosas, o el caos que pueden provocar, solo hacen como si no fuera real, y rápidamente se vuelven puros rumores y leyendas. Eran demasiadas dudas, y casi ninguna respuesta. Me quedé sentado en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada hasta atrás, y los brazos cruzados. Mirando cómo el firmamento iba desplazándose, lentamente, hasta quedarme dormido por completo. A la mañana siguiente. Me despertó el fuerte sonido de un camión que pasaba por la carretera.
Cuando abrí los ojos, pude ver a un pequeño pajarito parado sobre el capó, que seguidamente batió sus alas y voló hacia los árboles. Por alguna razón, sentí una profunda paz al ver eso. Después de un profundo bostezo, mientras estiraba mi cuerpo tanto como la envergadura del auto me lo permitía, me giré para ver a Sebastián que no solo seguía dormido, sino que estaba completamente en una posición que fácilmente sería la de un contorsionista. Sus piernas enredadas entre los cinturones. Un brazo sobre su pecho y el otro bajo su cuerpo. Y su cabeza, apoyada directamente contra el suelo del auto con la boca abierta. Tuve que contener mi risa poniendo mi mano cerrada sobre mis labios que se inflaban con cada carcajada contenida. Después de respirar y calmarme. Traté de llamarlo, pero no reaccionó. Y en lugar de moverlo o algo así. Terminé por tocar el claxon del Camaro, y al hacerlo, Sebastián despertó de inmediato con un salto que le hizo chocar su cara contra mi asiento y terminar de caer hacia el suelo del auto. No pude contener más mi risa, y solté unas carcajadas que me hacían sentir que el corazón se me iba a salir, y los pulmones se vaciaban por completo de aire haciéndome ahogar por tanto reír. ¿Ninguno de ustedes sabe cómo despertar a una persona de forma normal o qué? Preguntó Sebastián mientras se incorporaba lentamente y se sobaba la cabeza. Después de eso, nos pusimos en marcha. Fuimos a una cafetería y pedimos algo para desayunar. Mientras tanto empezamos a planear cómo preguntarle a la gente sobre el oso, sin hacernos parecer un par de locos. Empezamos por preguntar a la persona que nos atendió en el café. Luego de eso, a un señor que estaba sentado afuera de este. Pero no tenían respuesta. Así pasamos todo el día. Preguntando a personas en todo el pueblo. Nadie sabía nada. Fue hasta después de mediodía, que algunas personas empezaban a volver de sus trabajos en los aserraderos de esta zona. Para almorzar, o ya para irse a sus casas después de una corta jornada de trabajo. Allí empezamos a preguntar a las personas que iban llegando. Algunos eran jóvenes, y otros eran ancianos cuya experiencia se marcaba en sus rostros. Nos dieron información sobre algunas cosas similares. Así como dijo Val la noche anterior. Nos hablaron de apariciones. Leyendas. Rumores de criaturas y cosas raras que pasan no solo en este bosque. Sino en todos lados. Nos hablaron y mencionaron a algunas criaturas supuestamente locales. Pero sobre el oso, había poca información. Algunos nos lo describieron de forma muy vaga. Al igual que lo que dijo Val. Que era calvo. Que su piel era arrugada como una pasa, además de ser aparentemente elástica. Dijeron que según algunos dicen que también es inmune a los cortes o incluso a las balas. Dicen que es una criatura muy rara de ver, y que ha estado rondando ese bosque desde mucho antes que este o cualquier otro pueblo se asentara allí. Pero que, según rumores, ha estado atacando a varias personas últimamente. Casi no hay ningún testigo de ello, pero las muertes están confirmadas, y la preocupación de las personas es muy clara y real. Casi llegando al final de esa tarde, un hombre nos recomendó ir a hablar con un anciano que vivía al otro lado del pueblo. Según él, era muy conocido por sus historias en todo el pueblo. Pero, ¿por qué nadie nos había hablado de él en todo el día? No le di importancia e hicimos caso a su sugerencia. Fuimos hasta el otro lado del pueblo, justo a la dirección que nos dio aquel hombre. Al llegar, pudimos encontrar su casa con facilidad ya que nos la describió muy bien. Cabaña de madera vieja y gastada. De troncos con un color muy oscuro aún sin estar pintados. Con un pequeño camino de piedras que llegaban justo hasta su puerta. El anciano estaba sentado en una mecedora, mientras fumaba de una pipa. Se veía muy pacífico y al mismo tiempo, imponente a pesar de ser un anciano delgado y gastado. Pero cuando nos acercamos más, algo raro me pasó. Sentí una sensación muy similar a la que tuve al estar de frente al capa. La misma que cuando vi al león de la universidad. No sé qué era. Pero era algo que me decía que, algo no estaba bien. Que algo, no encajaba. Mi paso se volvió más lento y medido, pero no demasiado. Suficiente como para que Sebastián se colocara a mi lado. Él no se dio cuenta de nada. Solo seguía adelante. Cuando estuvimos al borde de la cerca de aquella cabaña. Me costó mencionar mis primeras palabras. Un simple saludo sin nada más. El anciano levantó su mirada hacia nosotros. Todo en él se veía muy normal. Pero esa sensación no me dejaba en paz. Buenas tardes. Dijo el anciano con una voz tan profunda y varonil, que solo un hombre que había vivido y pasado por tantas cosas podría tener. Comencé con nuestra rápida pero profunda plática. Quería pasar el menor tiempo posible cerca de aquel hombre. Algo en él no me gustaba.
Después de un saludo cordial, le hice varias preguntas. Cosas muy específicas para llegar a lo que queríamos lo más rápido posible. Empecé preguntando si era él el hombre que nos mencionaron, y sobre su supuesta reputación debido a las historias que cuenta. Él confirmó mi pregunta con mucha calma y seguridad. Luego le pedí información sobre aquel oso que supuestamente rondaba la zona, y su historia. El anciano respondió con su nombre. Gumberú. Al que muchos llaman estúpidamente, oso de goma. Sí sé de él. Allí empezó a darnos la información justa que tanto estábamos buscando. Nos habló de cómo se originó su leyenda. Siendo un simple cuento de leñadores. Que lo usaban como excusa para iniciar incendios en el bosque, con el argumento de que trataban de eliminarlo, pues su única debilidad conocida es el fuego. Su piel es exageradamente inflamable. Pero eran puras leyendas. Solo cuentos. Pero la verdad es que él ya estaba aquí desde mucho antes. Él, y muchas cosas más, que rondan en esos bosques. El anciano nos contó todo con una calma y facilidad que te hacían sentir como si estuvieras en un trance. Me aseguré de librarme de algunas dudas sobre él, preguntando sobre cosas como, su dieta, o su zona de caza. Era algo obvio. Comía cualquier cosa que se cruzara en su camino, pero más específico. Humanos. Si alguien llegaba a cruzarse con él. Estaba más que claro que la mayoría de esas personas iban a desaparecer. Y en cuanto a su zona de cacería. No era algo específico. Solo andaba por el bosque. Aparecía y desaparecía, sin dejar rastro aparente. Casi nadie ha podido seguir su rastro sin tenerlo a él de frente. Es como si el bosque se encargara de cubrir sus huellas. Después de tener toda la información necesaria. Nos despedimos del anciano después de agradecerle por ayudarnos. Pero justo después de darnos la vuelta para irnos. El anciano habló por última vez. Tengan cuidado en el bosque. Las cosas nunca son lo que parece. Y si se encuentran con algo. Nunca cometan el error de creer que pueden solucionarlo. Porque esas cosas no son simples criaturas. Ellos se observan. Te estudian. Te manipulan para hacerte creer que tienes esperanza. Para luego destrozar esa esperanza y a ti. Desde adentro. Después de darnos una mirada rápida entre nosotros, nos retiramos sin mirar atrás. Sentí la necesidad de voltear a ver por última vez. Pero algo me dijo que no lo hiciera. Un sentimiento profundo que solo podría comparar con instinto. No volteé por más que quería hacerlo. Después de cursar en la siguiente calle y perder el ángulo para ver la casa del anciano, le pregunté a Sebastián si no sintió algo similar a lo que sentí yo al estar cerca de aquel viejo. Sebastián me miró extrañado y me negó con la cabeza mientras hacía una mueca. No le pregunté nada más y seguimos hacia el auto. Ya eran cerca de las 7 cuando llegamos. Durante el resto del tiempo hasta la hora de dormir, Sebastián y yo repasamos todo lo que nos dijo el anciano, mientras íbamos a por algo de comer al mismo lugar de antes para cenar. Sebastián estuvo haciendo notas en una pequeña libreta para no olvidarse de eso e investigar más al volver a casa. Solo encontramos como única opción, usar los cócteles de Val, para tratar de incendiar al oso si resulta verdaderamente inmune a los cortes de nuestras hachas. Luego volvimos al auto para dormir en la misma posición de antes. En un pequeño salto en el tiempo para el día siguiente. Me encontraba yo tirado en el piso sujetándome la mandíbula después de recibir un puñetazo directo de Val. El cual se encontraba frente a mí, reclamando por no haber aparecido el día anterior. ¿Qué mierda estaban haciendo, idiotas? ¿En qué estaban perdiendo el tiempo, en vez de buscar al oso para eliminarlo? Maldito estúpido. Respondí desde el suelo. Precisamente por eso no vinimos ayer. Te dije que iríamos a buscar información para descubrir cómo matar a ese dichoso oso tuyo. Recuerda que nos hiciste venir solo para que te diéramos información, y para que te ayudemos con esto, aunque no te guste. Esa no es una maldita excusa para perder todo un día dando vueltas en un pueblo como gallinas sin cabeza. Me gritó Val mientras tomaba su mochila del suelo atrás de él. ¿Y cómo pretendes matarlo? Ah, imbécil. Al igual que el capa. No tienes ninguna oportunidad, a menos que sepas, que nosotros, sepamos cómo vencerlo. Puedes ser tan fuerte como quieras, Val. Pero sin nosotros y un plan, no puedes hacer nada contra esa cosa. Val no me respondió. Solo resopló y tomó su hacha para luego darle la vuelta y avanzaba hacia el interior del bosque, mientras nos gritaba sin mirar atrás. Andando. Ya hemos perdido mucho tiempo. Sebastián se arrodilló a mi lado para ayudarme a levantar. Le dediqué una mirada rápida para luego tomar su mano con la misma con la que me sostuve la quijada.
Después de ponernos de pie, solté un suspiro mientras miraba a Val. Para luego tomar nuestras cosas y seguirlo. Volvimos a rondar por las mismas zonas de la última vez, en busca de ese maldito oso, llamado Gumberú. 2 horas después, mientras caminamos cerca de un pequeño riachuelo, Val, de una manera desinteresada y sin siquiera voltear a mirarnos, preguntó: «¿Entonces cuál es la debilidad de esa cosa?». Levanté mis ojos hacia él, pero sin mediar palabras. No pretendía decirle nada. Paró antes que yo siquiera pensara en hablar. La voz de Sebastián habló desde atrás de mí. «Se supone que solo se puede matar con fuego». Giré mi rostro de perfil sobre mi hombro para ver momentáneamente a Sebastián, que con seguridad empezó a explicarle todos los detalles a Val, repitiendo sin error todo lo que nos dijo aquel anciano. La seguridad en la voz de Sebastián era algo que nunca había visto en él. No le interrumpí, no dije nada. Y Val solo se dedicó a escuchar mientras seguía escaneando el bosque con la mirada, mientras se mantenía 2 metros más adelante, guiando nuestro camino. Después de que Sebastián terminara de explicarle todo a Val, solo se mantuvieron en silencio. Parecía que Val estaba procesando toda la información en silencio. Pero no hubo agradecimiento. Aunque en realidad, no lo esperaba. Terminamos el recorrido de la última vez volviendo al lugar de la fogata. Después de quedarnos allí por un rato, Val dijo que volvería a su refugio para pasar la noche allí. Nosotros no teníamos ni idea de a qué clase de refugio se refería, pero solo asentimos y lo dejamos ir. Al estar solo, Sebastián me preguntó si estaba bien. Le devolví la pregunta cuestionándole por qué preguntaba eso. Él solo me dijo que por lo que pasó con Val, tal vez estaría alterado. Dejé escapar una carcajada muda. Obviamente me molesté mucho por eso. Pero no le guardo rencor por eso. Casi. Ya habrá algún momento en el que pueda vengarme. Sebastián me miró extrañado, casi que asustado. Pero solo se rió sin decir nada más. Recordé cómo habló con Val. Esa seguridad que nunca le había visto antes. «Estás cambiando, amigo. Estás caminando», dije para mis adentros, mientras tiraba la última pieza de leña que quedaba. Cuando las llamas de la fogata estaban por extinguirse, nos decidimos por pasar la noche nuevamente en el coche. Después de todo lo que escuchamos en el pueblo, y más específico, lo que dijo aquel inquietante anciano, estábamos demasiado alterados como para dormir en la intemperie como la primera noche. Así pasamos 2 días y medio. Recorriendo el bosque, todos los días. Y volviendo al pueblo momentáneamente para buscar y reabastecer recursos, para luego volver al bosque otra vez. Casi sin descanso. Val seguía impaciente, y ahora estresado por las constantes molestias de Sebastián, que de la nada había empezado a hablar con Val, como si fuera lo más normal para él. A pesar de los insultos y amenazas de Val para hacer que se callara y dejara de hablarle, Sebastián se mantuvo hablando momentáneamente con Val y conmigo. No lo hacía todo el tiempo, pues él sabía que había que hacer silencio, pero cuando hablaba, lo hacía con naturalidad. Incluso hubo un momento en el que Val se acercó para darle un puñetazo. Estuve a punto de meterme, pero Sebastián no se inmutó. Val solo se echó para atrás y lo ignoró sin hacerle nada. Así fueron esos días. Llenos de tensión, y momentos como este, que daban ganas de reír, a pesar de la situación en la que estábamos. No fue hasta mediados de tercer día, en el que aconteció un suceso que nos dejó la sangre completamente helada a todos. Después de caminar durante horas, en el espeso bosque, entre la niebla y los árboles, que por fin lo vimos. 3 días y medio buscando. 3 días y medio de tensión al máximo. Y por fin. Allí estaba, frente a nosotros, a solo unos cuantos metros. El bosque se sentía pesado. La neblina que lo envolvía todo, apenas nos permitía distinguir lo que teníamos enfrente. Avanzamos con cuidado, y con tanta cautela como se nos fuera posible. Paso tras paso. Nos acercamos a él. Pero había algo raro. El único sonido que detectábamos era el del viento, y nuestra propia respiración. El palpitar rítmico de nuestros corazones, retumbando como tambor. Cada paso que nos acercábamos a él, hacía que nuestros cuerpos se tensaran, preparándose para lo peor. Entre la niebla y los matorrales, nuestra vista era apenas útil. Al acercarnos más, un ligero cambio en el ambiente hizo que Val se detuviera en seco frente a nosotros. Encurvado hacia adelante, y apretando con fuerza el hacha en sus manos. Val miró directo hacia abajo, mientras lentamente levantaba una de sus botas. Un suave húmedo sonido, de gotas impactando contra el suelo después de desprenderse de su calzado, lo hizo detenerse. Al ver más de cerca
El misterioso líquido se tornó de un color rojizo opaco. Esas pequeñas gotas provenían de un constante hilo que se desplazaba por el suelo. Y al levantar la mirada en busca del origen de ese pequeño caudal carmesí, se dirigía directamente hacia el oso. Seguidamente de eso y al acercarnos un poco más, ese sonido se repetía. Una y otra vez. Casi como una pequeña fuente. Y un notable olor a óxido inundó el aire. Poco a poco, la niebla se fue despejando frente a nosotros. El oso se mantenía inmóvil frente a nosotros, sin emitir ni un solo sonido. El caudal de sangre se hacía más grande a medida que nos acercábamos, y una horda de moscas empezaban a zumbar frente a nosotros. Allí fue que nos dimos cuenta. Esa sangre. Ese olor. Ese silencio. Solo se ameritaban a una cosa. El oso estaba completamente muerto. Y por encima de eso, estaba completamente desgarrado y lleno de cortes profundos, que eran la fuente de tanta sangre bajo nuestros pies. Su piel lampiña, que era supuestamente inmune a los cortes, ahora estaba hecha añicos, colgando de su cuerpo frío y sin vida. Fue una imagen que nos heló la sangre por completo, y nos dejó con un nudo en la garganta que apenas nos dejaba respirar. Quedándonos inmóviles frente a la grotesca escena. Fin del capítulo 7.